La plaza siempre había sido un lugar como cualquier otro. Un espacio abierto con bancos de madera gastados por el sol, un par de farolas que al caer la noche arrojaban una luz amarillenta sobre las baldosas agrietadas, y un kiosco de música que llevaba años sin ver una banda. En invierno, el aire allí parecía más frío que en cualquier otro punto del pueblo. Tal vez por el viento que venía de las montañas, o quizá porque en la plaza el silencio parecía más ancho, más pesado. Pero una mañana de enero algo cambió. No fue un evento grandioso ni un anuncio en la radio. Fue un detalle pequeño, casi invisible, salvo para quienes saben mirar. Colgada del respaldo de uno de los bancos había una bufanda. Una bufanda larga tejida con un hilo grueso de color azul marino. No estaba olvidada ni tirada como si a alguien se le hubiera caído. Estaba perfectamente doblada sobre el respaldo, y encima, sujeta con un alfiler, una pequeña nota escrita a mano. Es tuya si tienes frío. Nadie sabía de dónde había salido. Al principio, los pocos que pasaban por allí creyeron que sería una broma o un descuido. Una mujer del barrio de camino al mercado la miró de reojo, pero no se atrevió a tocarla. Un joven que paseaba a su perro se detuvo, leyó la nota y sonrió para sí mismo, como si aquello fuera un secreto compartido con alguien que no conocía. Pasaron horas, y la bufanda seguía allí. El frío de enero mordía las manos, el aliento se convertía en vapor, y la tela al tacto debía de estar helada. Pero seguía esperando. Hasta que al caer la tarde un hombre mayor de abrigo raído y pasos lentos se acercó. No miró a los lados, no dudó. Simplemente con las manos temblorosas descolgó la bufanda, leyó la nota una vez más y se la enrolló al cuello. Luego siguió caminando con una calma nueva en sus pasos. Esa noche la plaza volvió a ser la misma de siempre, pero a la mañana siguiente había otra bufanda. Esta vez roja con flecos en las puntas y la misma nota escrita con la misma caligrafía inclinada. Es tuya si tienes frío. Y así comenzó. Nadie sabía quién las dejaba. No había cámaras en la plaza y a esas horas el pueblo dormía o se refugiaba en sus casas lejos del viento. Algunos empezaron a llegar más temprano con la esperanza de descubrir al autor o autora de aquel gesto. Pero siempre encontraban la bufanda ya colgada como si hubiera aparecido por arte de magia en mitad de la noche. Con el paso de los días, las bufandas cambiaban de color, de grosor, de diseño. Unas eran lisas, otras con dibujos de rombos o rayas. Algunas parecían nuevas. Otras tenían un aire de prenda hecha a mano con puntos irregulares que contaban la historia de dedos que no siempre tejían perfectos, pero sí con cariño. Y siempre, siempre, la misma nota. Pronto se corrió la voz por el pueblo. En el café de la esquina, las conversaciones mañaneras empezaron a girar en torno a la misteriosa tejedora. En la tienda de comestibles, las mujeres mayores especulaban sobre si sería alguna vecina viuda que quería ayudar sin ser vista. Los jóvenes inventaban teorías más fantasiosas, que tal vez era un espíritu bondadoso del invierno, o una tradición secreta que solo alguien del pueblo conocía. Lo cierto es que mientras la gente debatía, las bufandas seguían apareciendo, y poco a poco empezaron a desaparecer, menos por el frío y más por algo distinto. Algunos las tomaban porque realmente las necesitaban, otros porque sentían que llevar una de esas bufandas era como llevar un abrazo de alguien que no te conocía pero que de algún modo pensaba en ti. Una tarde gris, con el cielo bajo y la amenaza de nieve, un niño de no más de 6 años se quedó mirando una bufanda color verde bosque que colgaba de un árbol junto al banco central. Sus manos pequeñas estaban metidas en los bolsillos, pero sus mejillas rojas delataban el frío que le calaba los huesos. Su madre a unos pasos lo llamó para seguir caminando, pero él no se movió. Miraba la bufanda como quien mira un regalo que no sabe si le pertenece. La mujer se acercó, leyó la nota y bajó la bufanda con cuidado. Se la puso alrededor del cuello del niño, apretando un poco para que no se escapara el calor. El pequeño sonrió, y con esa simple acción la bufanda cumplió su destino. Nadie sabía que detrás de cada una de esas prendas había una historia. No una historia cualquiera, sino la de una mujer
que cada noche se sentaba frente a una lámpara amarilla con un ovillo de lana en las manos y tejía en silencio. No tejía para vender ni para llenar escaparates. Tejía para dar. Su nombre era Inés. No era especialmente conocida en el pueblo. Vivía en una casa pequeña a 2 calles de la plaza con paredes pintadas de blanco y macetas en el alféizar, ahora vacías por el invierno. Su vida transcurría de manera tranquila, invisible para la mayoría. Iba al mercado una vez por semana, saludaba con un gesto a los vecinos y volvía a casa sin prisa. Pero cada noche después de cenar, encendía la radio a volumen bajo, buscaba un ovillo de lana y comenzaba a trabajar. Sus dedos se movían con una paciencia infinita, como si cada punto fuera una palabra que no decía en voz alta. Entre el sonido suave de las agujas y el crujido de la lana, el tiempo se diluía. No lo hacía por reconocimiento. Ni siquiera esperaba que alguien supiera su nombre. Lo hacía porque para ella cada bufanda era más que una prenda, era un puente. Un puente entre 2 desconocidos, un recordatorio de que en medio del frío siempre puede haber un gesto cálido. Algunas noches, mientras tejía, pensaba en las manos que algún día tocarían esa lana. Imaginaba a un anciano en una parada de autobús, a una joven que salía tarde del trabajo, a un niño con las orejas rojas por el viento. Y aunque no conocía sus rostros en su mente, ya les estaba cuidando. Cuando la bufanda estaba terminada, la doblaba con cuidado, la ponía en una bolsa de tela y esperaba que el reloj marcara la medianoche. Entonces se ponía su abrigo gris, el gorro de lana que ella misma había tejido y salía en silencio. El pueblo a esas horas era un lugar distinto, las calles vacías, las ventanas apagadas y la nieve cuando caía amortiguando sus pasos. Llegaba a la plaza, elegía un banco, un árbol o una barandilla y colgaba la bufanda. Luego sacaba de su bolsillo una pequeña hoja de papel, escribía la nota siempre con la misma frase y la sujetaba con un alfiler. Se quedaba un momento allí, mirando cómo el viento movía ligeramente la lana y luego se marchaba, sin mirar atrás. Esa noche, como tantas otras, nadie la vio. Y sin embargo, a la mañana siguiente, la bufanda estaría esperando a alguien. Había noches en las que el frío parecía más vivo que nunca. No era solo una temperatura. Era un silencio que se colaba por las rendijas, un aliento invisible que acariciaba la nuca y obligaba a encogerse dentro del abrigo. Inés lo sentía, pero no como una enemiga. Lo entendía. El frío tenía su lugar, su modo de recordarle al mundo la importancia del calor de una manta, de un gesto. Y en ese diálogo silencioso entre la escarcha y la lana, ella encontraba sentido a sus horas. En la mesa de la cocina, junto a su taza de té todavía humeante, los ovillos se acumulaban en un pequeño cesto. Cada color tenía una historia. El rojo intenso comprado con el último billete suelto que llevaba en el monedero aquel día que llovía a cántaros. El gris perla, regalo de una vecina que se mudaba y no quiso tirar lo que le quedaba de hilo. El verde que había elegido porque le recordaba al mantel que su madre ponía en Navidad. No eran simples hilos. Eran recuerdos, fragmentos de otros inviernos que ella transformaba en algo nuevo. Mientras tejía, escuchaba el sonido rítmico de las agujas. Clic, clic, clic. Era un idioma propio, un latido constante que la acompañaba como una vieja canción que nunca se olvida. Algunas veces la radio susurraba de fondo historias ajenas, noticias de lugares que ella nunca visitaría. Melodías que le hacían pensar en su juventud, cuando las manos aún no tenían esas pequeñas cicatrices que deja el tiempo. Tejer le enseñaba paciencia, pero también le recordaba que cada cosa que se hace con cuidado deja una huella. Un punto mal hecho no arruinaba una bufanda, pero sí contaba una verdad que incluso lo imperfecto podía abrigar. Por eso nunca deshacía los errores. Los dejaba ahí como parte de la historia que entregaba. En una de esas noches especialmente heladas, el viento golpeaba las ventanas con insistencia. Afuera la calle estaba vacía. Inés terminó de anudar el último fleco de una bufanda color mostaza y la dobló lentamente. Metió la nota en el bolsillo, ya tenía las frases escritas para no gastar tiempo allí en medio del frío, y se preparó para salir.
El abrigo gris, los guantes, la bufanda azul que se había tejido para sí misma hacía años. Antes de abrir la puerta, echó una última mirada a la pequeña lámpara encendida en la mesa. Era como si dejara encendida una parte de su casa para cuando volviera. La plaza estaba cubierta por una fina capa de nieve. Cada paso crujía bajo sus botas, y las farolas dibujaban un brillo dorado sobre el blanco. El banco donde había dejado la bufanda la noche anterior estaba vacío, alguien la había tomado. Ese vacío no le producía tristeza, sino una calma cálida. Significaba que había cumplido su propósito. Esa noche eligió colgar la nueva bufanda en la barandilla de hierro junto al kiosco. El viento movía los flecos como si fueran dedos saludando. Sujetó la nota, respiró hondo, y se quedó un instante observando cómo esa pequeña prenda se convertía en un faro para alguien que aún no sabía que la necesitaba. Luego dio media vuelta, y se perdió en la calle lateral donde las sombras eran más largas, y el silencio más profundo. Al día siguiente, un hombre de mediana edad cruzó la plaza a paso rápido. Su abrigo estaba abrochado hasta el cuello, pero aún así, se encogía para huir del viento. Se detuvo al ver el destello mostaza contra el hierro oscuro. Se acercó, leyó la nota, y sin mirar alrededor se la llevó al cuello. Fue un gesto rápido, casi instintivo, pero en sus ojos brilló una chispa extraña como si aquel trozo de lana le hubiera recordado algo olvidado. No era el único. Con el tiempo Inés empezó a notar que las bufandas ya no desaparecían solo por necesidad física. Había quienes las tomaban como quien toma un talismán, un pedazo tangible de un acto invisible. Y eso le daba fuerzas para seguir incluso en las noches en las que el frío le dolía en las manos. Una tarde, mientras esperaba su turno en la tienda de comestibles, escuchó a dos mujeres hablar sobre la misteriosa señora de las bufandas. No sabían que la tenían justo detrás con una bolsa de pan en la mano y el gorro tapándole casi toda la frente. «Yo creo que es una muchacha joven», decía una alguien que quiere hacerse notar. «No», respondió la otra bajando la voz. «Es alguien que quiere pasar desapercibida. Si quisiera fama dejaría su nombre». Inés sonrió, pero no dijo nada. Nunca lo diría, porque en su corazón aquello no era un acto para que la miraran, sino para que otros miraran el calor en medio del frío. Esa noche, al volver a casa, sintió que el viento le traía un murmullo distinto. No eran solo ráfagas de aire, eran las voces invisibles de quienes ya llevaban una de sus bufandas. Y se preguntó no por primera vez si esos desconocidos pensarían en ella cuando el calor de la lana les rozaba el cuello. El invierno avanzaba sin prisa, como si se hubiera acomodado sobre el pueblo y no tuviera intención de marcharse pronto. La nieve, que al principio era un adorno efímero, empezó a quedarse más tiempo en los tejados, a amontonarse en los bordes de las calles, y a crujir bajo las botas con un sonido que ya se había vuelto familiar. Las bufandas de Inés seguían apareciendo puntuales como si fueran parte del paisaje. Algunos vecinos que al principio apenas reparaban en ellas, empezaron a buscarlas con la mirada cada mañana. No era raro ver a alguien desviarse de su camino habitual para pasar por la plaza y comprobar si ese día había una nueva. Los niños, con la curiosidad que les es propia, se detenían frente a las notas y preguntaban en voz alta quién las había puesto. Las madres sonreían pero no respondían. Quizás porque ni siquiera ellas lo sabían, o quizás porque entendían que parte de la magia estaba en ese misterio. Inés observaba todo desde su discreta esquina. Nunca se quedaba a ver quién tomaba las bufandas, pero algunas mañanas, cuando salía a comprar pan, pasaba por la plaza y notaba la ausencia de la prenda que había dejado la noche anterior. A veces encontraba huellas pequeñas en la nieve, otras veces marcas de manos en la barandilla donde había colgado la bufanda. Eran las únicas pistas de que su gesto había llegado a alguien. Una noche, mientras tejía el hilo, se le escapó de los dedos. No fue por torpeza, sino porque un recuerdo le golpeó sin aviso. La imagen de su madre sentada frente a la chimenea, con una bufanda inacabada en las manos. Era de un gris suave, y tenía un punto irregular que de niña a Inés le parecía imperfecto. Pero con los años había comprendido que aquel punto torcido
Era como la voz temblorosa de su madre cuando le contaba un cuento, una imperfección que se volvía entrañable. Cerró los ojos un momento, dejando que el calor de la memoria le abrigara más que la manta que llevaba sobre las piernas. Había heredado de ella no solo la costumbre de tejer, sino también la idea de que una prenda hecha a mano es más que hilo, y lana es tiempo, paciencia, y un pedazo de quien la hace. Quizá por eso cada vez que anudaba el último fleco, sentía que dejaba un fragmento de sí misma en el banco de la plaza. Aquella semana el frío arreció. La radio anunciaba temperaturas bajo cero y recomendaba no salir si no era necesario. Pero para Inés aquella recomendación no aplicaba. Esa noche el cielo estaba despejado y la luna iluminaba la plaza con una luz blanca y fría. Colgó una bufanda de color burdeos tejida con un hilo tan suave que parecía retener el calor de sus manos. A la mañana siguiente, mientras el pueblo aún dormía, un joven cruzaba la plaza con paso apurado. Llevaba una chaqueta ligera y las manos metidas en los bolsillos, pero el cuello al descubierto. Al ver la bufanda se detuvo. Leyó la nota y tras un instante de duda la tomó. En cuanto la tela tocó su piel, respiró hondo como si aquel gesto le devolviera algo que no sabía que había perdido. El rumor sobre las bufandas de la plaza comenzó a extenderse más allá del pueblo. Alguien tomó una fotografía y la compartió en las redes sociales acompañada de la frase escrita en la nota. La imagen se difundió sin que Inés lo supiera, y pronto comenzaron a llegar visitantes que al pasar por la plaza buscaban con los ojos una prenda colgada en algún rincón. No todos tenían frío. Algunos querían llevarse un recuerdo de esa historia que parecía sacada de otro tiempo. Inés no se molestaba por ello. Sabía que cada bufanda encontraba su propio destino, aunque a veces no fuera el que ella imaginaba. Lo importante era que la cadena de calidez no se rompiera. Una tarde, mientras enhebraba una aguja con hilo nuevo, escuchó un golpe suave en la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, encontró a una mujer joven con las mejillas enrojecidas por el frío y una bufanda color crema alrededor del cuello. «¿Perdón?», dijo la visitante titubeando. «¿Usted es quien...?» Inés sonrió sin responder. No lo confirmaba, pero tampoco lo negaba. La mujer sostuvo su mirada un segundo más y luego asintió como si aquella respuesta silenciosa fuera suficiente. «Quería darle las gracias», continuó. «Esta bufanda me la puse el día más frío de mi vida y no hablo solo del clima. Me recordó que hay gente que piensa en otros incluso sin conocerlos». Inés notó que un calor distinto, más profundo que el de la estufa, le subía por el pecho. No pidió detalles. No hacía falta. Sabía que detrás de esas palabras había una historia que no le pertenecía escuchar, pero que se había cruzado con la suya en el momento exacto. La mujer se despidió y se marchó dejando un rastro de pasos en la nieve. Inés cerró la puerta, volvió a su silla y sin decir nada comenzó otra bufanda. Esa noche el sonido de las agujas le pareció más sereno, como si tejiera no solo para abrigar, sino para sostener. Las semanas se estiraban como los hilos que pasaban entre sus dedos, y el invierno, lejos de debilitarse, parecía aferrarse con más fuerza al pueblo. Las noches eran más largas, los días más cortos, y el viento que corría por las calles se colaba por cualquier rendija, buscando piel desnuda que rozar. Inés lo sabía bien. Por eso cada tarde, antes de que el sol se escondiera del todo, encendía la estufa, acomodaba la silla cerca de la mesa y preparaba un ovillo nuevo. A veces escogía colores vivos como si quisiera desafiar el gris del cielo, otras tonos suaves que parecían susurrar calma. Nunca lo decidía del todo con la cabeza, sino con algo más profundo, como si la lana misma le pidiera ser tejida de cierta manera. Esa noche, eligió un hilo color lavanda. Lo había guardado desde hacía meses, esperando el momento justo. Mientras pasaba la aguja, recordó a su hermana Clara, que de niña adoraba ese color. Clara vivía ahora en otra ciudad lejos y apenas se veían. Pero en cada puntada, Inés imaginaba que las manos que un día llevarían aquella bufanda serían cálidas, cuidadas, y que de algún modo la suavidad de esa tela llevaría un pedazo de ese cariño hasta su destino. Cuando terminó el reloj,
Marcaba la medianoche. Afuera la nieve caía en silencio cubriendo con delicadeza los tejados, los postes, las ramas. Se vistió con su abrigo gris, el gorro tejido por ella misma y los guantes gastados que aún guardaban el olor de la lana. Caminó despacio hasta la plaza sintiendo bajo sus pies el crujir mullido de la nieve reciente. Eligió un banco junto a una farola. La luz tamizada por la nevada caía sobre el respaldo de madera como un manto dorado. Colgó la bufanda con cuidado, dejó la nota sujeta con el alfiler y se quedó un instante allí viendo cómo la tela se balanceaba apenas con el aire. Ese momento breve y silencioso era siempre el mismo, un pequeño acto de despedida, como soltar un mensaje en una botella y dejar que el río decidiera su camino. A la mañana siguiente, un anciano pasó por la plaza. Caminaba despacio con un bastón que hundía en la nieve. Se detuvo frente a la bufanda, la tocó con dedos temblorosos y leyó la nota. La tomó con cuidado como si fuera algo frágil. Se la colocó alrededor del cuello y antes de marcharse levantó la vista hacia la farola, como si quisiera agradecerle a alguien invisible. Esa imagen no la vio Inés, pero la sintió. Y esa noche, mientras preparaba otro ovillo, ocurrió algo inesperado. Un golpe suave sonó en su puerta. Al abrir, no había nadie. Solo una pequeña bolsa de papel sobre el felpudo. Dentro varios ovillos de lana en colores distintos y una nota escrita a mano: «Gracias por el calor. Aquí tienes más». Inés se quedó quieta con la bolsa en las manos, sintiendo un calor distinto al de la estufa. No era solo agradecimiento, era la confirmación de que su gesto se estaba multiplicando. Alguien había entendido y ahora quería formar parte. A partir de entonces, de vez en cuando aparecían ovillos junto a su puerta. Nadie llamaba, nadie dejaba nombre. Pero esos colores nuevos, cada uno distinto, le hablaban de manos anónimas que aportaban su granito de arena para que el hilo nunca se acabara. Un día, mientras tejía una bufanda color tierra, pensó en cuántas de ellas estarían ahora mismo abrigando a alguien. Tal vez algunas colgadas en percheros, otras olvidadas en una silla, otras dobladas con cuidado en un cajón. Y sin embargo, todas cargaban el mismo mensaje, incluso si la nota se había perdido. Alguien pensó en ti, incluso sin conocerte. El invierno continuaba, pero ya no parecía tan hostil. No porque el frío hubiera disminuido, sino porque algo invisible lo equilibraba. Una red de calor tejida no solo con lana, sino con gestos, se extendía por el pueblo. Esa noche, mientras terminaba de anudar los flecos de una bufanda azul profundo, sintió que el silencio de su casa ya no era soledad. Era calma. Y en esa calma, el sonido de las agujas se mezclaba con un murmullo imaginario, el de todas esas vidas que sin saberlo se habían cruzado con la suya, a través de un simple pedazo de lana.